Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es Divino Podcast, el podcast para hablar de lo que nadie te dijo justo cuando más lo necesitabas. Pero nosotros estamos aquí para conversarlo. Este es un capítulo más. Hoy estamos desde Secret Garden. Los encuentran en redes sociales como The Secret Garden Pub. Y ahí encuentran la programación, todas las actividades del lugar. Este es un lugar muy especial para nosotros porque es como nuestra casita también. Acá tenemos varias actividades nosotros, presentaciones, así que síganlos y vengan a visitarnos. También vengan a ver la realización de estos podcasts que están abiertos al público. Ustedes pueden ser partícipes de cada conversación. Bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, indispensable, fundamental para la causa, que es Anto Usuga. Anto, bienvenido. Ay, gracias, me encanta otra vez conversar en nuestro Divina Podcast y además porque creo que es una conversación muy importante. Antes de digamos, entrar a esta conversación, estábamos pensando de qué íbamos a conversar y si la conversación no iba a terminar siendo una conversación egocentrista o endogámica y también una conversación aburrida. Pero creemos que es una conversación muy importante porque es una conversación sobre qué es teatro erótico y qué es teatro y erotismo. Y eso nos va a dar pie para poder armar otras conversaciones de aquí en adelante con otras personas que son personas muy tesas que nos van a hablar de temas relacionados con el erotismo, con sexualidades alternativas y demás. Y que esas personas que también van a estar aquí conversando con nosotros pueden ser ustedes. Entonces, ustedes dicen, yo sé mucho de este tema, yo soy sexóloga, yo soy psiquiatra, yo quiero oír hablar de algún tema en el Divina Podcast, pues escríbanos, estén pendientes de los capítulos, que nos encantaría tenerles acá. Hoy vamos a hablar de teatro y erotismo o teatro erótico. Y para comenzar, quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué es teatro erótico? Teatro erótico es una forma de teatro que alguien o algunas personas han llamado como subgénero teatral, pero bien pudiera ser un género teatral que nos hemos inventado. Y eso es muy importante también, es porque digamos que recogimos muchas pistas que ya nos había arrojado el teatro, de cómo se hace, de cómo se construye, de qué es una comedia, de qué es una tragedia, y a partir de todos esos elementos, pues hicimos, digamos, una mezcla de todos esos ingredientes y arrojó sobre este planeta esa cosa que hemos llamado teatro erótico, que tiene unas connotaciones absolutamente específicas, digamos, en la construcción de la estructura de la misma obra de teatro. Todas las obras de teatro, pues las personas que han ido a ver teatro saben que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, si es que se cuentan así también cuando están contando una historia, o que van contadas por episodios, si es que se quieren contar por episodios, o tienen personajes, una manera de vestirse, una manera de maquillarse. No sé, ya ni siquiera me acuerdo lo que le dije a Teseo, no me acuerdo. Yo sí sé lo que le dijiste a papá. Nuestra apuesta como teatro erótico en Medellín, Divina Obscenidad, tiene unas particularidades que no las tiene ninguna otra compañía de teatro, ni en Colombia ni en el mundo, hay que decirlo. En el mundo, obviamente, no somos las primeras personas que dijimos en el planeta, somos los primeros en hacer teatro erótico, porque ya obviamente mucha gente lo venía haciendo. Pero digamos que nombrado de esa manera, somos las personas que tuvimos ese atrevimiento de decir lo que hacemos es teatro erótico y es una manifestación pues de esa forma de teatro. Your father had it too. Anto, ya el teatro en sus múltiples manifestaciones y formas de hacerse y de ser venía trabajando con las pieles, los cuerpos, el erotismo, pero justamente como tú lo dices, digamos, nosotros somos pioneros en hacer esta construcción estética, podría llamarse, que es teatro erótico, sobre todo en Colombia, ¿cierto? Y en nuestra ciudad. Pero yo quisiera saber
ya se estaban dando como unas manifestaciones, se estaba trabajando mucho el cuerpo, sobre todo en los años 80 y 90 en Medellín, ¿cierto? Y haciendo pues como trabajando unas temáticas muy fuertes, pero ¿de dónde viene el teatro erótico? ¿Qué crees tú? Pues el teatro erótico tiene múltiples orígenes, muchos. Aquí en Medellín ya había aparecido manifestaciones muy fuertes, contestatarias, que digamos dan las primeras bases de eso que pudiera ser. De alguna manera el teatro erótico, aunque estoy absolutamente seguro que no se nombraba desde ahí, y eran formas, digamos, de cuerpos desnudos, de cuerpos muy entregados a lo visceral, a mostrar lo que socialmente no se podía mostrar. Digamos que todo el teatro de Freidel, yo no tuve la oportunidad de ver la obra de Freidel. Yo digamos que tuve la posibilidad de ver obras que se montan después de la muerte de Freidel, que tuve la posibilidad de leer en la Universidad de Antioquia obras de las obras de teatro de Freidel, y que tuve la posibilidad de trabajar y de ser alumno de una de las actrices de Freidel, que es mi maestra Tania Grande. Y entonces ahí había algunas apariciones también que tiene que ver con el hecho de hacer irrupciones en la escena, e irrupciones contundentes en la escena. También el teatro erótico nuestro aparece porque somos espectadores de teatro, y tuve la posibilidad de ir a ver teatro muy bueno, pero teatro absolutamente aburrido, triste, desgarrador y amargo, que yo decía, ¿cuándo será que esta maricada termina para poder ir para mi casa? Y eso me parece a mí que es una preocupación muy fuerte con la gente que es espectadora, es porque va por primera vez, se toma el trabajo de ir desde algún lugar de esta ciudad hasta donde sea a ver una obra de teatro, y se encuentra con semejantes bodrios de obras de teatro, y uno dice, ¿pero por qué? Y además porque yo no tengo problema, o sea, la persona que está siendo la creadora de la obra de teatro pues tiene toda la licencia por construir su obra de teatro, pero sigo insistiendo en que las obras de teatro tienen que pensar en los espectadores, en la gente que está siendo espectadora. No quiere decir que todas las obras de teatro tengan que tener desnudos, o la gente tenga que pelotar o tener sexo, de ninguna manera. El acto erótico es uno de los elementos más que nosotros proponemos como un elemento indispensable, porque la vida es un acto erótico que ha de pasar pues, por el escenario. Pero a lo que sí quiero decir como espectador es revisar otra vez las formas de construcción del teatro, porque creo que estamos perdiendo. Es necesario, urgente. Es urgente, porque parte importante de revisar eso es hacer una sacudida sobre las estructuras convencionales desde donde se han venido armando el teatro. Y aquí estaba Freidel, el maestro Fernando, que fue mi maestro. Fernando Zapata, ni qué decir, pues, con Fernando sí tuve la posibilidad incluso de ver algunos talleres, de estar en algunos de sus... Pero yo, Fernando Zapata no, con Fernando Velázquez, porque Sí. él estaba trabajando también mucho en tema erótico, un poco más rosa, ¿cierto? Más hacia el teatro rosa o teatro gay, ¿cierto? Pero también hacía una cosa que me atravesó mucho a mí, y pues que nos atraviesa a todos cuando hacemos teatro en Divina, y es el tema de los sentidos, que tiene que ver absolutamente todo con el erotismo. Claro, yo creo que todas las personas que hemos visto la obra de Fernando Velázquez nos ha sacudido, y cada uno con ganas de seguir haciendo más. Uno dice, qué rico llegar a hacer algo como eso. Sí. El beso de Dick de Fernando fue una cosa preciosa. La obra que ustedes hicieron Creo fue una cosa increíble. que creo que también fuimos pioneros ahí, porque no se había hecho aquí ningún texto de Sarah Kane, y de hecho fue una traducción nuestra. No quisimos coger como la traducción españoleta que llegaba, sino que con amigos pues que sabían mucho de inglés del grupo hicimos la traducción. Sí, Fernando es fundamental para, digamos, la construcción de lo que ahora hemos llamado como teatro erótico, porque tiene mucho que ver, pues digamos que es esa connotación erótica en sus obras, o de unos cuerpos que pasan por situaciones absolutamente disruptivas, es muy importante para la construcción del teatro erótico. Y muchas personas en Medellín, en Colombia también la gente de Barraca venía haciendo cosas muy fuertes, muy bellas, Sí. pues como en ese sentido. Que Barraca también parte de él hacía con
Fer, ¿cierto? Él Sí. hacía teatro con Fer en Caja Negra. Y ahorita pues está Daniel haciendo... Entonces, Bogotá. digamos que sí, lo que hacemos es que no somos unas personas que aparecimos de otro planeta y digamos a decir, sí, somos las personas en llegar, sino que ya había mucha gente trabajando en esta ciudad y en este país para generar propuestas distintas que pudieran irrumpir un poco esa aburrición del teatro tradicional también. Digamos, tanto que esos son los cimientos como el teatro erótico, que todavía no se le llamaba así, hasta que ya contigo lo nombramos. ¿Por qué teatro erótico? O sea, ¿por qué la necesidad de nombrarlo? ¿En qué momento dices, es que esto es teatro erótico? ¿En qué momento sucede ese hallazgo? En el instante mismo en que la obra de arte de la cual se extraen esos significados queda huérfana y al amparo de la humanidad. Pero yo creo que parte mucho antes del teatro mismo, como de la necesidad de nombrar la importancia del hecho de que somos seres del erotismo o cuerpos que habitan el erotismo. Y además porque como que mucho antes de que apareciera el teatro como manifestación o teatro como manifestación de decir que es teatro erótico, había una inquietud por decir por qué somos una sociedad tan negada al asunto erótico. Es decir, porque hay una al asunto sexual. Al asunto sexual, la sexualidad y en nuestra sociedad sigue siendo un tabú. O sea, todavía ahora, cuando hay, digamos, tanta apertura con respecto a las sexualidades y demás, se encuentra uno con personas, con movimientos culturales de personas que están negando la posibilidad de que otras personas sean eso que han decidido habitar en este planeta. Nada más estos días veía un video que me pareció un chiste, pero era un chiste terrorífico, y es estas personas de un movimiento religioso católico hablando de lo terrible que había sido para estas personas que en la manifestación de mujeres, estas mujeres se acercaran a una iglesia y hablaban del demonio y de las que eran hijas del demonio y de la aquelarre. Increíble, o sea, estamos en el 2000, yo habré estado... estamos en el 2024 y todavía estamos hablando de términos de brujas, de aquelarre, de cosas de esas, Y eso sin mencionar el listado tan grande de negaciones que tenemos con respecto de lo erótico, de las sexualidades alternativas y del cuerpo. Entonces, ahora quiero que trates de adivinar ¿qué es esto. Es muy fácil adivinar lo que es. Es una casa. Entre los árboles. A orillas del río. Sí, una casa entre los árboles a orillas del río. Y hay dos niñas que juegan con gallinas y con perros. Sí, juegan. Y ellos juegan y juegan. Pero hay un tipo que las quiere atrapar y montarlas en su hombro como si fueran un bulto cualquiera. Y las niñas corren y el señor corre esquivando a las gallinas y los perros. Y el tipo corre y atrapó a la hermana y ahora me quiere atrapar a mí. Y yo corro y él me atrapa. Yo corro y él me atrapa. Entonces, surge una inquietud. Tuve la posibilidad de poner esas inquietudes o esas preguntas en un proyecto de investigación en la Universidad de Antioquia, que es todo el proyecto que hago. Anto, antes de que nos hables de este proyecto que a mí me apasiona y que quiero que nos hables mucho sobre él, decir como, bueno, el erotismo es inherente a la vida, ¿cierto? No hay vida sin el erotismo. ¿Será que la gente está malinterpretando lo que es el erotismo y en qué momento llega a hacerse tan perversa esa malinterpretación? ¿En qué momento nos pasa eso como Pues yo tengo, humanidad? Yo tengo un saco donde arrojo todo lo que no me sirve y como que se vuelve mi saco como de la basura, como decir, todo lo malo que pasa en la humanidad pasa porque está eso. Para mí, y lo tengo que decir, el cristianismo nos ha hecho mucho daño. Y todas esas corrientes judeocristianas que castigan tanto el cuerpo, que castigan tanto las formas de expresión
del cuerpo son absolutamente dañinas y dolorosas. Yo creo que uno de los primeros actos políticos que deberíamos hacer como personas es abandonar el cristianismo. Yo nací en una familia católica, se me hizo católica, pero digamos que cuando uno tiene la posibilidad de decidir sobre su religión, su religiosidad, uno de los actos políticos que deberíamos hacer como personas es no más al catolicismo, no más al cristianismo, no más a las formas del judaísmo. Eso ha Que destruido. inclusive tienen, perdón que te interrumpa ahora, es que escuelas de homosexualización y ese tipo de cosas. Y esa es la paradoja también, y creo que nuestro podcast puede tocar esto, y ojalá más adelante podamos invitar a una persona para que nos hable mucho más a profundidad del asunto. Yo creería que sobre todo las mujeres, las personas que se nombran como gays, que son disidencias sexuales y demás, esas son las primeras personas que deberían decir políticamente: yo no soy cristiano, porque el cristianismo aporrea cualquier forma de manifestación que no sea dentro del canon de lo heterosexual, en términos heterosexuales cristianos, que es absolutamente cruel y doloroso. Todo lo otro que ha sucedido sobre la humanidad y que pase mal, y casi que todo lo malo que pasa en la humanidad se lo atribuye al cristianismo, o a las mujeres, o a las personas gays. Eso está. Entonces diría que ese es mi saco en el que yo arrojo todo lo malo que le ha pasado. Estoy muy de acuerdo. Todo lo malo. Divina Obscenidad construyó unas obras de teatro al principio, y todavía seguramente las seguirá construyendo de ahí, donde el referente, digamos, histórico o mitológico estaba puesto en algunos relatos griegos. Ahí más adelante pude haber entendido por qué, y es porque estaba intentando salir del esquema tradicional cristiano, de algo que me dijera: eso no es cristiano, porque todo es cristiano, todo está montado en el cristianismo. ¿Cuánto vienes imperando el cristianismo sobre las personas en el mundo? El diccionario de tipos como mi tío es tan obvio, tan elemental y tan básico, y solo suele moverse bajo esa convención. Ese diccionario siempre ha de comenzar en la palabra asesinato y pasa con un deleite por las palabras masacre, exterminio, crimen, homicidio, delito, tortura, tormento, persecución, angustia, zozobra, ansia, desagravio, machetazo, tajo, corte, golpe, y termina como todo en la palabra muerte, muerte, muerte. Y ahí está instalada una forma del cuerpo, una forma de la sexualidad, una forma de las sexualidades, una forma del erotismo que tiene que ver con lo que preguntabas ahorita, y es que el erotismo, digamos que empieza a tener esas connotaciones, no sé si llamarle negativas, pero sí es esa forma de la connotación del erotismo llevada, digamos, a la perversidad, que también puede existir, está instalada a partir del miedo que se ha impuesto de manera, o que lo han hecho las religiones también. Y no quiere decir que lo griego no lo sea, porque lo griego también tenía cosas absolutamente tenebrosas y terribles, pero lo que empieza uno a rescatar ahí es que había otro tipo de formas donde el cuerpo pudiera vivirse de maneras un poco más libres que con el cristianismo, o con la oscuridad que impone el cristianismo sobre el cuerpo, o con la oscuridad que impone el cristianismo sobre la sexualidad, sobre el hecho mismo del sexo. Además, porque el sexo es un pecado. El pecado es original. ¿Y el pecado qué es? El pecado es un castigo. O sea, se nos castiga por ser seres del placer. No puedes ser un ser de placer porque te van a castigar con él al momento de llamarte como persona pecadora. Entonces, me parece muy loco que el cuerpo, el placer, las sexualidades y demás se van desde el punto de vista del castigo. Y eso ha generado una humanidad que todo el tiempo se está arrepintiendo de ser esa gente que es, o que le gustaría ser también, porque no lo puede ser sin castigarse, sin decir: es que estoy pecando. Entonces, digamos que Divina Obscenidad se aleja de eso y se quiere ir años luz de esas formas de manifestación religiosa que castiga el cuerpo, y se instaura en unas formas estéticas y filosóficas que dicen: ya no más. No vamos a mirar el cuerpo, ni el placer, ni la sexualidad, ni el sexo, ni lo erótico desde el punto de vista del castigo. Todo lo contrario, vamos a ir hacia el lugar de la aceptación de lo que soy como persona, de lo que soy como cuerpo, de lo que soy como placer, de lo que soy como sexo, como sexualidad, como erotismo. Y ahí ya empieza
aparecer una serie de connotaciones que es lo que hemos venido construyendo en el transcurrir de estos 10 años y es, está bien, somos seres del placer consensuado, somos seres del sexo consensuado. Cuando era niña tenía como diccionario un libro que se llamaba Simplemente Así. El libro. En este libro creí que iba a encontrar el significado a todas las palabras que eran importantes para mí en ese tiempo. Lo leí desde su inicio hasta el final. Fui atrás hacia adelante, capítulo por capítulo, sin omitir ni uno solo de sus relatos. Quería encontrar el significado de palabras como teta, verga, culo, vientre, papá, mujer, deseo. Y me decepcioné mucho cuando me di cuenta de que el libro no podía responderme algo tan simple. Y ahí también me parece muy importante como las transiciones que hemos hecho como Divina Obscenidad, porque recuerdas que al principio sexualizábamos todo, y todo tenía que ser sexualizado, y era muy importante en ese momento porque era... Sí, era la respuesta del momento o la búsqueda. Era la respuesta, digamos que lo que estábamos buscando y que lo hemos podido entender es una herramienta con la que pudiéramos enfrentarnos contra tanta mojigatería y contra tanta moralina. Y contra tanta cosa que no entendíamos, porque, por ejemplo, yo no entendía por qué a mí en un ejercicio en la universidad se me salía una tetica y entonces, ella quería mostrar y todo el mundo se iba contra eso y eso era lo más resaltable ¿cierto? Como que pero mira, tanta cosa con el cuerpo, como tanta negación, incluso de personas que uno creería podría ser normal o no tienen tanto tabú con ese tipo de situaciones y pero mira las connotaciones que hay en un hecho como que a una actriz se le salga una teta en escena. No. O sea, la manera de poder decir es que es una teta. Es una teta, es que me quito la teta para actuar. No, cierto. Y por ejemplo, mi búsqueda empezó por ahí, por esos sesgos. Y eso ha sido muy importante también poder decir que esa ha sido la búsqueda. Y lo que decíamos es que al principio todo lo sexualizábamos y era importante que lo hiciéramos también porque era nuestra herramienta, pero mira que después nos dimos cuenta que era una herramienta o un arma de doble filo que podía ser que abriera caminos, pero también nos estaba atacando. Uy, sí. Nos sigue atacando. Nos sigue atacando. Y el hecho de poder haber entendido que nuestra propuesta pasó de ser una propuesta que sexualiza a una propuesta que erotiza, abrió otro panorama absolutamente distinto con respecto de todo lo que veníamos preguntándonos, con respecto del cuerpo, con respecto de las sexualidades, con respecto de las personas en sí, de lo que llamamos humano. Pasar de sexualizar a erotizar fue indispensable. Y además porque cuando se sexualiza casi que todo se centra en lo genital, que no está mal, que me parece absolutamente importante y sobre todo muy importante en una sociedad como la nuestra, donde se nos ha negado también lo genital y el placer de lo genital. También hay que hacer esa conversación, también hay que darse esa pela, esa discusión y decir, bueno, ¿por qué negamos lo genital? Pero no todo está ahí. En cambio, cuando decimos que pasamos de sexualizar a erotizar, decimos que el placer, el deseo, el hecho de ser un cuerpo en búsqueda de ese placer, de ese deseo, eso que llamamos sexualidades alternativas está en muchas cosas del cuerpo, en muchos lugares del cuerpo, no solamente en los genitales. Te quería preguntar con respecto a eso, tú vienes haciendo toda esa investigación, vienes recogiendo toda esa información, vienes estudiando todos esos autores, escribiendo también porque escribes desde muy joven y llegas a la universidad, que es ahí donde nos conocemos, y recuerdo que tu trabajo de grado fue muy revelador y fue también muy controversial en su momento. Se llamó La dramaturgia del porno. ¿Esto tiene algo que ver con lo que venías recogiendo, con la idea que ya ibas sembrando de teatro erótico, o de ahí nace, por ejemplo, por decir este nombre, cómo se nombra el teatro erótico? Yo creo que la dramaturgia del porno fue la transición entre haber recogido esas preguntas, esas inquietudes que estaban rondando hacía mucho tiempo y el hecho de la puesta en escena en sí como teatro erótico. Esa fue la transición definitiva y la más importante.
porque la investigación era una investigación que iba en búsqueda de cómo era que se narraba la pornografía tradicional heterosexual entre los años 70 y los años 90. Y lo que arrojó la investigación es algo que todo el mundo conoce, que el deseo está puesto siempre desde el punto de vista del hombre, que tiene un inicio, un nudo y un final, y que el final siempre está en la eyaculación del hombre. Todo ese tipo de cosas que ya todo el mundo sabía. Y también fue, digamos, muy revelador encontrar propuestas alternativas del porno, que las propuestas alternativas del porno estaban en lo siguiente. Decían, el deseo no siempre está puesto desde el punto de vista del hombre, también está puesto desde el punto de vista de las mujeres, pero no solamente está puesto desde vista de los hombres o desde el punto de vista de las mujeres, está desde el punto de vista humano. El deseo es un acto humano y en ese sentido nadie es dueño del deseo, que dice, es que el deseo es mío y no puede ser suyo, jamás. Lo otro también es cuando se irrumpen las estructuras tradicionales de la narración de lo porno, porque lo porno quiere ir a meterlo y ya. Y lo otro que me parece muy importante en las alternativas narrativas de la pornografía está en que se ponían cuerpos diferentes a los cuerpos que ponía el porno tradicional, porque el porno tradicional hizo muchísimo daño. Estructuró unas formas del cuerpo donde le decía a las personas, si usted no tiene esta forma del cuerpo, usted mujer, si no tiene esta forma del cuerpo, usted no puede tener ningún tipo de placer, jamás. Le decía a los manes, si usted no tiene esta forma del cuerpo, usted no puede tener placer. Qué daño la alternativa, el porno alternativo lo que hizo es que dijo, cualquier cuerpo es poseedor de placer, sin importar o como se quiera llamar, su género, su forma, su peso, su tamaño, su color o lo que sea. Cualquier cuerpo es poseedor de placer. Y entonces, digamos que eso a mí me sacudió y me pareció absolutamente fascinante. Y lo otro que me pareció muy importante en esas formas narrativas alternativas del porno es a la hora de decir, es que en un encuentro sexual también se puede ser una persona torpe, se puede tener el pene de tal tamaño, no hay que tener el pene gigante que está parado 7 horas, las tetas pueden ser unas tetas que no son las tetas ideales del porno tradicional, el culo no tiene que ser así, el cuerpo tenemos pelos, tenemos pelos, colores sudamos, diferentes, tenemos olores, sabores, todo eso que me parecía fascinante en el porno tradicional alternativo. Y eso yo creo que pasó de ser pornografía en el sentido tradicional a ser erotismo. En el erotismo, el espectro de lo corporal, el espectro del deseo se abre impresionantemente, que creo que es nuestra propuesta como Divina Obscenidad, que nuestra construcción estética, nuestra construcción filosófica siempre está en ese sentido, es decir, no somos un cuerpo que obedece a un canon establecido, somos unos cuerpos, somos una corporalidad que va en función de aceptarse como cuerpo, de decir, somos un cuerpo del placer consensuado, somos este cuerpo de deseos. Y es lo que hemos venido haciendo en estos 10 años que hacemos nuestras obras de teatro, que también fue fundamental la aparición del burlesque. Cuando empezamos a ver cómo eran las formas del burlesque, nos parecía como que se sacudía también, porque nos decían, hay muchas formas, con muchas maneras de poner en escena, y cómo hacemos eso, pero también lo queremos hacer, bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera. Que también fuimos pioneros en el tema del burlesque, pues porque aquí ya se hacían componentes aislados, como pues estaba muy fuerte el drag, estaban muy fuertes otras técnicas, pero realmente burlesque como tal, la investigación se empezó a hacer desde Divina. Desde Divina aparece ese primer burlesque y no sabíamos ni siquiera qué estábamos haciendo porque teníamos imágenes maravillosas de cómo podía ser y nos arrojamos y dijimos, ¿cuál es el problema? ¿A quién tenemos que pedirle permiso para crear? Pues absolutamente ninguna persona. Y lo que decías ahorita, o sea, que Divina haga algo como teatro erótico, que haga sus cabarets, que haga sus burlesques y que después todo el mundo lo haga, a mí me parece encantador, fascinante. A mí lo que me parece delicado, un poco delicado, pero yo no puedo hacer absolutamente nada ahí, es los rumbos que toma cada uno de esas puestas. Pues porque el rumbo de un burlesque puede ser simplemente, o digamos que la finalidad de un burlesque puede ser simplemente comercial, que no está mal. Pero digamos que esa comercialidad, ¿a qué está obedeciendo? ¿Qué está alimentando? Porque puede ser que en vez de, digamos,
sacudir un poco lo que hay que sacudir, se está devolviendo a hacerle el favor al porno tradicional y decir, si nosotros ponemos en escena esta forma de burlesque, pero con esta forma de burlesque estamos diciendo que solamente las mujeres que son así son mujeres, o que los hombres que son así son hombres. O que las mujeres que nos comportamos así no valemos por comportarnos así. Se le está dando ahí la razón un poco al... Esa es mi preocupación de hacia dónde vaya el movimiento del erotismo, el movimiento del burlesque de Medellín, sobre todo porque es grave, o sea, yo he llegado a momentos de un poco como de crisis, porque yo digo, es que sacamos un evento hoy que nosotros hemos creado, que hemos investigado, que lo hemos nombrado, y al otro día salen 2, 3 eventos iguales, que se llaman igual, le cambiarán una que otra palabra, pero obviamente la gente va a asistir, pero no va a ser igual, empezando porque nosotros tenemos una forma pues investigativa y de creación muy profesional y desde unas bases muy firmes, pero sí es preocupante, y también me preocupa en temas como de creatividad, un poco de ¿qué piensas tú? Porque cuando yo empecé a hacer teatro erótico contigo y empezamos a generar todo este movimiento, la gente incluso de teatro, los colegas, todos aterrados diciendo que nosotros no hacíamos teatro y que nosotros solo llenábamos la sala de teatro porque nos empelotábamos. Entonces era algo que nos causaba como, pero ¿por qué esos comentarios? Pero sí, como te decía, de a mí que sea comercial no me inquieta, y que a partir de que nosotros hayamos nombrado a Divina Obscenidad como teatro erótico, y que después de eso haya aparecido todo el mundo haciendo teatro erótico, haciendo cabaret, haciendo burlesque, no me preocupa tanto, sino que me preocupa el hecho de que estemos devolviéndonos y que estemos alimentando esos aspectos que tan difícil ha sido para una propuesta como Divina Obscenidad empezar a irrumpir, porque es que culturalmente son aspectos que eso no se deshace o no se derrumbe de la noche a la mañana. Digamos que una irrupción en un acto cultural es un asunto que se va a demorar mucho tiempo. Entonces, digamos que ese tipo de apariciones de personas que hacen cabaret de burles, que me parece encantador, y ojalá asumamos el asunto como un acto político en el sentido de decir, sí, lo estamos haciendo como un acto irruptivo en cuanto nos estamos oponiendo culturalmente a tales tradiciones que nos han venido haciendo tanto daño. O sea, es que piénsalo solo desde el punto de vista de las mujeres, lo que ha significado el hecho de poner en escena un cuerpo desnudo de una mujer, sacándole cualquier tipo de significado estético, de significado político, de significado filosófico. Solamente hablar de un dress code para un evento o cuando tenemos una experiencia, eso para la gente es bastante disruptivo, y además porque claro, es que como espectador tal vez yo voy es a ver al otro, pero como nosotros hacemos partícipes a las personas que están conectadas con nosotros, que para muchos sería el público, pero no me gusta llamarle así, pero como también ellos comienzan a ser partícipes del ritual escénico, y eso no pasa en otras propuestas, ¿cierto? Nuestra propuesta siempre ha pensado en las personas que son espectadoras, y siempre ha pensado que la propuesta no solo se construye para que uno se sienta bien en el escenario, para que le den un aplauso, sino para que las personas que están como espectadores sean personas que vivan la experiencia de estar ahí. Y por eso hacemos la construcción, digamos, de ciertas puestas en escena, donde le hacemos la invitación a las personas de ponerse ciertas prendas, ciertas maneras de vestir o de desvestirse, que la gente dice, por primera vez en mi vida me estoy poniendo esto y me siento bien. Pues o por primera vez en mi vida me despojé de mi vestuario, de mi pinta, de mi vestidura, en una cosa para la que necesitaba vivirlo con la piel. Y me siento bien. Y me siento que nuestra propuesta siempre va en función de la aceptación, que me parece absolutamente fundamental.
quienes nos escuchan, quienes nos ven, quienes están con nosotros en todo eso, qué es Divina Obscenidad de Teatro, qué es teatro erótico, cómo manejamos nosotros el asunto del erotismo, y me parece muy, muy brutal que esto esté sucediendo. Muchas gracias por hablar con nosotros en Divina Podcast. Nos vemos en un siguiente episodio. Recuerden suscribirse al canal de YouTube para ver este capítulo y el que sigue, porque esto hay que seguirlo hablando.